¿Debe nuestra creación tener límites? ¿Para qué lo están usando? Tú no sabes, no se sabe. Yo soy muy responsable a la hora de yo abordar los proyectos que manejo. La humanidad nunca había tenido tanto poder para crear. Yo pienso que el esfuerzo del cuidado ético debería ser mayor siempre. La creatividad no tiene moral. Descubrir esto, porque eso va a ser terrible para la humanidad. Que a ti no te pasa nada, pero a mí me pasa algo. Entonces ya hay un lío legal. ¿Es ético vender cigarrillos? ¿Es ético hacer publicidad infantil? La maldad es la misma. La maldad. Lo único es... No, yo entiendo que entre 30 a 35 minutos debemos hacerlo. Yo no estoy por hablar mucho tampoco. Meto la pata. Sí. Y es mentira porque siempre queremos hablar, porque somos unos hablanchines. Hablanchines. Ay, coño. Unos hablanchines. Qué disparate del diablo ese. Hablanchín. Hablanchines. Como que uno habla mucho. Ajá. ¿Eso no significa eso? No, déjame buscarlo porque es un término como que de mi abuela. Sí. Hablanchín, dijo. No, eso no es un remix. Eso no es un remix, eso existe. Alguien lo dice, yo no me lo inventé. Mira, hay una pregunta. ¿Existe la palabra hablanchín? Sí, hablanchín existe y está recogida por la Real Academia de la Lengua. Esto? Ah. Se refiere a una persona que habla mucho, especialmente cuando lo hace de manera excesiva o indiscreta. Usted es una hablanchina. Hablanchines, somos hablanchines los dos. Por eso, cuando decimos este episodio es corto, va a durar 20 minutos. No, nadie ha dicho 20 minutos. ¡Media hora! Ay, ¡Una hora! No, olvídese de eso. Pero lo bueno es que las tías, como siempre, lo ven entero el episodio. No como ustedes, los creativos, que seguramente lo ponen y se van. Lo ponen. Seguro lo ponen ¿Tú crees que lo practicando. ¿Tú crees que la gente lo ponga y diga que vamos a ver estos estúpidas? No, no creo que nadie tenga eso. ¿Por qué? Voy a explicar por qué estoy sin zapatos. Estoy sin zapatos porque yo realmente estoy de vacaciones en mi casa. Ah, ok. Yo pensaba que te iba a explicar lo otro. Estoy de vacaciones en mi casa y me hicieron venir y vine en chancleta. Muy bien. Pero darle la bienvenida a la gente. ¡Bienvenidos! No, sin gritar, vieja. A un episodio más de Creo Talks, en el que hablaremos sobre cosas muy interesantes. ¿De qué hablaremos? Mira, Carolina, la pregunta del día de hoy es muy interesante. Dice, ¿debe nuestra creación tener límites? Y cuando hablo de límites me refiero a límites morales. O sea, la creación, lo que nosotros creamos, debe de tener límites morales. Y esto nos lleva inmediatamente a pensar en la responsabilidad del creador. Porque hay una responsabilidad, o debería de haber una responsabilidad. Y cuando hablo de creación, no me refiero al creador publicitario, netamente. Me refiero también al creador de una inteligencia artificial, de una aplicación, al creador de las redes sociales, al que crea armas, al que crea a través de ingeniería, al que crea propaganda para productos o para personas, biotecnología, o sea, lo que sea. Y hay una gran verdad en esto, de que la humanidad nunca había tenido tanto poder para crear. La inteligencia artificial ha multiplicado, exponenciado el poder que tienen las personas para la creación. Y al mismo tiempo, nunca habíamos necesitado tanta ética para filtrar lo que estamos haciendo. Bueno. Mire, y si tenemos que comenzar por algún lado, yo diría que sea por el mito de la creación. Porque se dice que la creación no debe de tener límites, la creatividad no debe tener límites. Siempre se habla de eso. Sí, de piensa ahí. Sí. El cielo se... No hay límites. No te limites. Muchos clientes incluso te dicen no te limites. Yo tengo... Yo odio eso. Yo tengo amigos, por ejemplo, como Rodolfo Borrell, que él, al igual que a mí, nos gusta trabajar con los límites bien definidos. Es que eso es lo correcto. Porque la creatividad es lo mejor que uno puede sacar en un contexto en particular, claro. ¿No? Pero vamos a hacer un ejercicio. A ver, me gustan los ejercicios. Vamos a cambiar la palabra creatividad de la frase la creatividad no tiene límites por ingeniería. Porque en la ingeniería también hay creación. Entonces, la ingeniería no debería tener límites.
O sea ¿Qué que dirían los ingenieros? nosotros podemos crear cualquier tipo de armamento que viene de ingeniería. Nosotros podemos modificar virus y modificar genéticamente lo que nos dé la gana porque la ingeniería no tiene límites. Nosotros podemos crear o moldear los algoritmos como nosotros entendamos porque es ingeniería y la ingeniería no tiene límites. Y podemos manipular lo que nosotros querramos a través de la ingeniería. Entonces, desde el momento en que uno cambia ese término, uno entiende que, espérate, sí creemos que tenemos que ponerle límite porque la ingeniería parecería algo más serio, más formal. Más science-based. Sí. Pero sin embargo, la ingeniería también proviene, todo eso de lo que estamos hablando, de un acto de creación. Claro. Porque hay un acto de creación involucrado. Tú sabes que yo no sé si tiene que ver con... La estaba buscando y no la encuentro tal cual la frase, pero hay una frase que yo leí en algún momento que habla sobre que el científico, hablando como sobre ciencia y demás, suele estar como tan preocupado o tan ocupado en entender si es posible lo que se inventó, Exactamente. que no hay una pausa para decir y que, mira, y tal vez no deberíamos. Claro. ¿Qué tal si no? Claro, porque ¿para qué va a ser utilizado eso luego? Pero eso vamos a hablar un poquito más para adelante, porque sí creo que es algo importante. La verdad es que la creatividad es moralmente neutra, porque la creatividad es el acto de crear. O sea, está en las personas hacia dónde se dirige esa creación. La creatividad no tiene moral, pero la persona sí. Y son las personas las que moldean esa creatividad. Una misma idea puede servir para, por ejemplo, curar el cáncer, pero también para generar un arma biológica. La misma idea. Algo más sencillo. Un lápiz puede utilizarse para escribir una poesía, pero también para firmar el acta de defunción o de ejecución de una persona. Sí. ¿No? Tú sabes que tú estás en ese... No, tú no usas TikTok. Hay una teoría de conspiración en TikTok sobre la cantidad de glitter, ¿cómo se llama? De calcha, Sí, que se produce en el mundo. Y dicen que hay solo una parte... ¡Ay, te pasó a ti! Yo no puedo coger esa aquí ahora, pues es Pablo. Pablo, te devuelvo ahora. Que hay solo una parte que se destina como a la parte que uno conoce de la escarcha, que es de que decoración y vaina, pero que hay toda una gran parte, que son toneladas de escarcha, que dicen de que... o sea, ¿para qué la están usando? Tú no sabes, no se sabe. Entonces hay como una teoría de conspiración... de que la escarcha, esa cosa que todo el mundo ama, la pueden estar usando de que para vaina peligrosa. Ajá. Es como eso. A menos que sea más celebración de la cuenta que existe en el mundo y no lo sabemos. O qué sé ¿no? yo, de que para la comida. Sí, no. ¿Por qué tú le querrías echar Es comida? una teoría de conspiración. No. Mira, el creador, la verdad, que es responsable de lo que crea. Y vamos a ver ejemplos históricos de creadores que tuvieron que cargar con esa consecuencia. Por ejemplo, el primer caso y el más obvio es el de Alfred Nobel. Este señor se inventa la dinamita y en un arranque de cargo de conciencia tras su obra, tras su creación, porque se utiliza evidentemente para la destrucción, para la guerra, pues él crea el premio Nobel y lo fundamenta. No, fue así. Sí, fue así. No. El premio Nobel lo funda Alfred Nobel como tras el cargo de conciencia de haber inventado la dinamita. No. Y premia a las ideas que transformaron hacia bien, hacia la paz en Que el son mundo, ¿no? dinamita. El reconocimiento. Sin embargo, por otro lado, algo menos reconocido es Fritz Haber, que inventó el proceso Haber-Bosch. Y tú dirías, ¿qué diablos es el proceso Haber-Bosch? Pero es la industrialización y producción del amoníaco. Que la mitad de la ¿Del ácido población... del diablo? No, del amoníaco. ¿Eso no es lo que tiene el ácido del diablo? Yo no sé lo que tiene el ácido del diablo. Que se lo echan a la mujer en la cara. No, quizá tiene amoníaco también, Sí, pero... seguro tiene, yo creo que sí. Pero ese proceso que él se inventó ayuda a la alimentación de la mitad de la población del mundo, porque ayuda con el tema de la agricultura, ¿no? Pero también, por otro lado, se utilizó en la Segunda Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial, como la confección de armas químicas. O sea que
él hizo una cosa que se utilizó para el bien, pero inmediatamente se utilizó para el Claro, que mal. yo te me pregunto, ¿qué tanto de ese proceso, cuando decimos fulano inventó la dinamita o ese proceso que se contó, si en el momento de la invención, el momento puro de la invención, ellos estaban realmente inventándose algo particular o descubriéndolo? ¿Sabes? O sea, ¿ves la diferencia? Sí. Porque yo creo que muchas de esas vainas fueron un accidente. Bueno, a ver, en el caso de la dinamita, entiendo que es un proceso químico. Claro, Que que estaba bregando y descubrió eso. Claro, eso no existía. Él mezcló los ingredientes correctos para inventarlo, ¿no? Y por eso se carga con una patente, ¿no? Y que es la patente que después los otros copian para utilizarlo, ¿no? Claro. Que es muy diferente de que una persona descubrió que la aurora boreal en tal hora hace tal cosa, que es un proceso de observación y Claro, pero yo pienso... proceso científico también, ¿no? Sí, pero que ahí es lo que digo, que tal vez en el momento en el que ocurre, eso yo creo que ha pasado con científicos que se guardan inventos, porque sí tienen el break. Algunos sí. Ojalá, yo quisiera De hecho, pensar. en las películas de ciencia, en todas las películas de Marvel. Ah, bueno. En todas las películas de Marvel siempre hay un científico que dijo de que no, el mundo no puede descubrir esto, porque eso va a ser terrible para la humanidad. Sí, no, pero supongo que debe de existir, pero también entiendo lo que tú decías al principio, que el drive del inventor, el drive del creador, es llegar a concretar su invención. También. Llegar A como de lugar. Sí, a esa hipótesis que tiene y llegar a probarla. Y eso es más fuerte que cualquier cosa, ¿no? Sí. Por ejemplo, la intención basta. Digamos que desarrollas una aplicación basada en inteligencia artificial y luego alguien la utiliza para realizar fraude, por ejemplo, bancarios. Porque tú creas una red social y después termina esa red social o ese algoritmo manipulando a la persona. Pero ¿Tú eres responsable de eso? Como Eleven Labs, que ahora Mira, la gente está usando. Hay casos, te voy a poner algunos casos. Por ejemplo, la tabacalera, ¿no? En los años 90, que surgió todo el escándalo de que empezaron a ir a juicio en Estados Unidos y las tabacaleras tuvieron que pagar 200 mil millones de dólares a 46 estados en Estados Unidos en el año 1998, porque fueron condenados por diseñar productos y comunicarlos de una manera... No ética. sí, no ética. Purdue Pharma, con el opioide Oxycontin, que se convirtió en una plaga en Estados Unidos porque, bueno, Dr. House, ¿no? House MD. Sí, no, y después hay una película buenísima que salió hace un par de años. Los niveles de adicción de la población norteamericana con el Oxycontin son brutales, ¿no? Supuestamente tenía un bajo riesgo de adicción, producto opioide, ¿no? Y la gente mala. Y ellos se declararon culpables. Entonces, que también fueron condenados. Por otro lado, Facebook y Cambridge Analytica, que tú sabes de eso, Sí. Facebook no creó a Cambridge Analytica, pero permitió el acceso de información de ellos y hubo responsabilidad compartida. Napster, que no mucha gente se acuerda ya, pero era una plataforma que lo que buscaba era que la gente compartiera en la plataforma MP3 de música, Sí, y entonces tú podías meterte y descargar esa como música. peer-to-peer. Sí, pero tuvieron que cerrar el servicio porque estaban infringiendo en normas de derecho de autor, porque la gente Claro. Era piratería. era piratería, ¿no? Claro. Y por otro lado, un caso también simpático, el del Ford Pinto. No me acuerdo de eso. No, el Ford Pinto es un carro de los años 70 que parecía como un zapatico, Sí, ok. que fue muy, muy popular, pero tenía un defecto con el tanque de combustible. Ok. Sí. No con una ventana. No, y el carrito explotaba. Cogían fuego. Ya. Hubo demandas civiles, las personas que se vieron afectadas por el tema, porque ellos sabían de ese defecto, en un momento se supo de eso y ellos no retiraron los vehículos, ni hicieron nada para corregirlo. Qué fuerte. Pero tras esas demandas de las personas, fueron absueltos. A la que le O explotaron. sea que no le pasó nada. Por Dios. Porque también estamos hablando de que era Ford contra personas Sí, ahí, civiles, ¿no? ahí así a mí me pasa algo, que es que cuando hay un interés comercial, yo pienso que el esfuerzo del cuidado ético debería ser mayor siempre. O sea, por ejemplo, en mi caso, si yo tengo un interés de vender, no sé,
mesas. Sí. Tiene que haber un esfuerzo, por otro lado, de garantizar que eso es una venta segura para la gente, porque tú estás bregando con consumidores. Claro. Yo pensaría. Claro, y hay unas normas y unos protocolos y unos procesos que tienen que vivir los productos para tener su patente y tener derecho de comercializarse, ¿no? Pero más allá de eso, porque hay cosas que se descubren en la marcha, Sí, ¿no? correcto. Lo importante es qué intención tú tenías al crear, o sea, ¿para qué tú creaste eso? ¿Cuál fue tu intención? Puedes prever un daño e intentas mitigarlo. O sea, ya después de que se descubrió eso, ¿qué tú hiciste con respecto Claro. a eso que tú creaste? Como lo que O sea, pasa con los productos cosméticos, por ejemplo. Ha habido muchísimo escándalo en Asia con ajá. productos que, por ejemplo, son buenos para un tipo de piel, pero a otro tipo de piel le da Ay, ay, ñáñara. ay, ay, Entonces, a raíz de eso, los controles en Asia, específicamente en Corea, se han recrudecido y por eso es que los productos coreanos son tan buenos. Porque ellos lo tienen obligado que fabricar para todo tipo de piel. Sí, Porque se han visto en unos problemas fuertes. De que claro. a ti no te pasa nada, pero a mí me pasa algo. Entonces ya hay un lío legal. O sea, que ellos tienen ya su propia FDA en No estoy Corea. segura. Pero, Debería, ¿no? pero tienen muchísimos estándares que no necesariamente en el resto del mundo se usan. Por eso, porque tienen que ser buenos para todo tipo de piel. Obligado. Excelente. Y eso nos lleva a la publicidad, porque en publicidad nosotros lo que hacemos es crear, pero es crear para Sí. convencer, ¿no? Sí. Entonces, ¿es ético vender cigarrillos? ¿Es ético hacer publicidad infantil? ¿Es ético, ¿es ético generar una plataforma para crear adicción? ¿Dónde termina la creación y comienza la manipulación? Tú tienes restricciones. Por ejemplo, yo no tengo- trabajo con cigarrillos No. desde hace mucho tiempo. No me ha tocado. Yo sí he trabajado con alcohol y Sí, con alcohol sí, pero... me gusta y me gusta específicamente, me ha gustado la época en la que trabajé con Diageo. Con Diageo. Porque esa marca protege muchísimo todo eso. O sea, Sí. y te educan. Yo, que era la persona más X de lo X de la agencia, Sí. ellos se esforzaron tanto en que mi equipo aprendiera sobre el manejo responsable de la bebida alcohólica cuando se comercializan y Ajá. demás, y cómo se hace la publicidad y eso. Me gustó mucho esa experiencia. Yo nunca he trabajado con cigarrillos. Pero quiero decir que últimamente estoy teniendo un dilema Ético. ético y moral y existencial ¿Por qué? Cuéntame, lo que no se lo voy a decir a nadie. con la utilidad y el impacto real de la publicidad. Ok. Porque al final, cuando uno hace este tipo de reflexiones que voy a hacer ahora, que es que tú reduces tu vida a lo esencial, Ujú. tú te das cuenta que nosotros tenemos, tú más que yo claramente, muchos años trabajando en una industria que realmente el impacto más o menos cuál es cuando tú te circunscribes a lo esencial. Sí. Entonces digo, ¿qué es esto? What is this? Y entonces como que se pone más grande el dilema de, y yo de verdad hice una vaina para convencer a la gente. Bueno, mira, en primer lugar, desde que yo ejerzo la dirección creativa o desde que tengo una cierta conciencia del oficio, de lo que estoy haciendo, yo soy muy responsable a la hora de yo abordar los proyectos que manejo. De hecho, lo primero que yo hago es evaluar a quién le conviene este producto y por qué. Porque soy enemigo de venderle a personas que no necesitan algo a lo que no necesitan, valga la redundancia. Entonces, me vi hace poco, precisamente, en uno de esos dilemas que tenía tiempo que no me veía, de que tú quieres anunciar esto, que es extemporáneo, la gente no lo necesita, no es un buen producto. O sea, y esa conversación se puso muy densa con el cliente porque el Claro. cliente sabía que no era, pero estaba siguiendo lineamiento de más para arriba, ¿no? No, y que es un propósito de una marca que vende. O sea, sea bueno o no sea bueno, ellos tienen un propósito que Sí. no he compartido con uno. Eso es así. Pero por lo general, yo trato siempre de encontrar la persona a la que le va ese producto y vendérselo de una manera responsable. Sí, pero que tampoco es tan inevitable porque vivimos en un sistema capitalista. O sea, todo Sí. el tiempo te están vendiendo cosas que tú no necesitas.
Aunque parezca útil, una cosa que sea útil, sí es útil. Pero ¿realmente es necesario? Bueno, los servicios financieros, por ejemplo, sí son necesarios. Son útiles. Yo nunca, por ejemplo, un servicio financiero es un asesor de finanzas de las personas. Sí. Entonces, nunca tú vas a ver que la comunicación, al menos que maneje yo de esos productos financieros, va a invitar al dispendio, ¿no? Al gastar, al consumir, porque no me parece correcto, ¿no? Aunque hay productos que son para eso, ¿no? Pero para Claro. consumir de una manera más inteligente. Sí. Y hablando de inteligencia, te voy a meter en este lío porque tú estás muy metida con cloud. La inteligencia artificial definitivamente lo cambió todo. ¿Por qué? Porque cualquiera puede ya crear voces y voces de otras personas y de personas reconocibles creando confusión. Puede alterar fotografías una persona sin ningún tipo de formación en la alteración fotográfica, sino simplemente con un par de comandos, ¿no? Pueden copiar discursos, pueden generar personas falsas y declaraciones falsas, lo cual hace que la barrera ya no sea técnica, sino ética. Claro. ¿Cuántas veces uno se sienta ahora a ver en tu timeline esta cantidad de memes, de fake news, de data, de información, de estímulos que son completamente amorales, ¿no? Y que vienen de cualquier lugar, porque ya cualquier persona puede fabricarlos. Claro, que ahí lo que cambió es la velocidad y la cantidad. Porque eso ya ocurría. Eso ya ocurría. Lo que pasa es que ahora la cantidad de ese tipo de material. Y la calidad y lo que tú dices, la democratización. Antes, si yo soy una persona loca y mala, y se me hubiera ocurrido hacer una foto de Franz en una situación incómoda, yo ni siquiera lo podía hacer. Claro. Pero yo sigo siendo mala. O sea, tú puedes crear el rumor, que era lo que se hacía antes. Exacto. No, que fulano yo lo vi en tal sitio. Ajá. Y ahí empieza a la bola. Claro, ahora yo lo puedo hacer. Y todo el mundo va al video. La maldad es la misma. La maldad es la misma. misma. Lo único es que hay más posibilidades de frecuencia de engañar. Claro, y el nivel de veracidad con la que tú recibes esa información, porque tú dices, eso es de verdad, yo lo estoy viendo ahí. Tú sabes que, y hablando del tema de si debe o no debe tener límites, sí, debe tener límites, y yo creo que es responsabilidad de las personas. El otro día, de las plataformas. Ajá. Porque es que tú eres que sabe para lo que da tu plataforma. O sea, aunque la gente tiene inventiva y tú dices que, wow, yo nunca pensé que iban a cogerlo para eso. Eso le pasa a todo el que crea un sistema, una plataforma, alguna tecnología igual. Pero, por ejemplo, el otro día, Eleven Labs es una plataforma que hace voces. Ajá. Que la gente lo usa. Yo, de hecho, la usé. Generador de voces. La usé hace poquito porque le di voz a mi asistente virtual. Y ellos tenían una función que era de tú clonar la voz de alguien. Y antes, imagínate que yo bajo 3 voice, no que tú me mandaste, se lo pongo y la clona y yo le digo qué decir y lo dice. Sí. Ahora, para tú poder utilizar esa funcionalidad, tiene que leer la persona, o sea, si eres tú, por ejemplo, tú tienes que leer obligatoriamente en el input que tú le das un texto de permiso. Okay. Que diga, y yo autorizo el uso de que si yo qué. Eso es súper. Yo lo vi hace poco. O sea, yo había dejado de usar Eleven Labs y ahora, que Janio lo utiliza mucho, me dijo, no, ya yo no puedo hacer eso. Tú no puedes coger la voz de cualquier persona famosa. Ajá. Yo le decía, pero yo quiero coger mi voz y tuiquearla para que hable como yo, la tipa. Y me dijo, bueno, pero tienes que hacerlo así. Yo dije, ay, no, yo no voy a hacer eso. Qué genial está eso. Claro, pero son como safeguards, porque si no, pero ellos son los que tienen que hacerlo, porque ellos son los que saben para lo que da la vaina. Sí, de hecho, ahora mismo creo que con ChatGPT, tú no puedes decirle, ponme a fulano de tal haciendo tal cosa, porque infringen los derechos de autor de esa persona si es una persona famosa. De hecho, es mucho más complicado. No siempre te bloquea el comando. Tú terminas haciéndolo, pero hay formas. Tú sabes que también, hablando del tema ético, y te quería compartir esto, porque como pasa con la transversalidad, término que me encanta, las mujeres tenemos un problema ahora mismo y estadísticamente está comprobado. La mayoría de las personas que dejan de entrar a la IA, un porcentaje alto, un 20 y tanto % alto, son mujeres.
¿Por qué? Y el problema o la razón por la cual no entran es por un dilema ético. O sea, si yo uso inteligencia artificial para hacer mi trabajo, yo estoy haciendo trampa. Oh. Las mujeres sienten eso entiende. más que los hombres. Y la mujer debe ser, entiendo yo, un individuo más ético que el hombre, ¿no? Bueno, pero depende de la del mundo, ¿no? Yo creo que la lectura correcta es que nos han dicho tantas cosas que no. Que cuando tú haces algo, ya tú tienes un freno, tienes un freno natural. Ya tú dices que no, verdad, que yo no puedo hacer esto. Verdad que yo no debo. Yo pienso que tiene que ver con eso. Pero... El mundo está más diseñado para que el hombre haga trampa que la mujer. Correcto. Entonces... Pero lo interesante de eso es que lo correcto para resolver ese dilema ético y cualquier otro dilema ético como el sesgo de género que sí tiene la IA, o sea, favorece a hombres en situaciones laborales, por ejemplo, las representaciones que elige son más de situaciones masculinas que de situaciones femeninas. El rol de poder, sí. Tú tienes que estar ahí. Tú tienes que usarla. Porque si tú no la usas, tú no eres parte de la estadística. Eso es así. Entonces, ahí entra como la dualidad. Dicotomía. Bueno, pero es que si la uso, estoy alimentando el monstruo que el mismo que me está diciendo que no. Claro. Ajá. Entonces, las mujeres estamos como teniendo esa discusión. Y a mí me gusta mucho una cuenta que se llama AI Her Way, que es la doctora Nichi, apellido Nichi. Ok. N-I-C-I. Creo. Ah, ok. Como Friedrich Nietzsche. No. Y ella habla mucho de eso, de métanse en la vaina. Participen. Hagan grupos de mujeres. Claro, modifiquen el algoritmo. Ustedes, porque que también, si te van sacando de la conversación, llega un momento que tú no sabes de qué está hablando. Y hay que hacerlo. Entonces, el tema de la modificación ética o de la participación ética, ahora mismo para las mujeres es muy importante y es súper importante que sepan que hay que participar. Bueno, mujeres, ya ustedes saben, empiecen a utilizar esa inteligencia artificial. Métanse. Y miren, ¿qué consecuencias estamos dispuestos a aceptar por crear algo? Dice Hans Jonas con el principio de responsabilidad. Eso existe. Eso existe, sí. Dice, él sostenía que el enorme poder tecnológico moderno obliga a ampliar nuestra ética. Ya no basta con preguntarnos si una acción es correcta hoy. También debemos preguntarnos qué efectos tendrá sobre las generaciones futuras, que es lo que estábamos hablando hace un rato. Si tú le preguntas sobre los límites, dependiendo de a quién tú se lo preguntes, te va a decir una respuesta diferente de quién debe de poner el límite, ¿no? Un artista te dice que nadie debe de poner límites a la obra, ¿no? Claro. El gobierno, si tú le preguntas, te va a decir que el Estado tiene que poner los límites. El empresariado te va a decir que el mercado impone los límites. Y el científico te va a decir que la evidencia impone los límites. Porque la evidencia es la evidencia, ¿no? Muy por el contrario de la iglesia, que siempre te va a decir que la moral es la que pone los límites. Y la moral la establece Dios y sus reglas. La conveniente en ese momento. Entonces, ante la pregunta que sosteníamos al principio de que si debe nuestra creación tener límites y más en específico límites morales, yo creo que eso es una pregunta que no se puede responder, es una provocación más que nada. Lo que sí es que debemos de pensar cómo protegemos la libertad de crear sin permitir que esa libertad destruya aquello que nosotros queremos proteger. Entonces, cuéntenos ustedes, mándenos mensajes, escríbanlo en los comentarios. Díganos cómo ustedes entienden que deben de ponerse los límites de la moralidad. O sea, cómo nosotros protegemos esa libertad de lo que estamos haciendo sin destruirnos nosotros como sociedad. Yo tengo una respuesta posible. A ver. Con el propósito. Sí. Con el propósito. El propósito que tú tienes. Si responde a tu propósito, no debería tener límites. Ahora, tú tienes que hacerte responsable de tu propósito. Ese propósito tiene que tener, claro, unos límites morales. Tienes que ser responsable de tu propósito. Bueno, señores, pues muchas gracias. María, viste que cumplimos con los 30 minutos, 35. ¿Y no eran 20? No, ¿cuál 20? Me engañaron. Todos esos tiempos de mis vacaciones que me están quitando en este lugar de trabajo. Nos vemos la semana que viene con otro Creo Talks. Un saludo a las tías. Bye.